Buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a empezar con el primer video de electroquímica, que lo dividí en tres partes y está basado en base a las diapositivas del año pasado, así que si ya imprimieron esas no vale la pena que impriman nuevas, porque no hay cambios sustanciales más allá de algún detalle estético. Bien, ¿qué temas vamos a tratar de abarcar o qué conceptos queremos que ustedes entiendan de electroquímica en general? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? No es lo primero que vamos a hacer, pero que es una de las cosas que vamos a hacer es describir termodinámicamente la dependencia de la energía libre de Gibbs del sistema respecto a un diferencial de potencial eléctrico entre fases y además comprender el concepto de transporte de carga en un sistema electrolítico. También vamos a entender cómo se acoplan las semireacciones de oxidación y reducción en celdas galvánicas, voltaicas o pilas. Esto ya ustedes en algún momento en química general lo estudiaron, me imagino en el secundario también. Y también vamos a tratar de describir sistemas electrolíticos como sistemas fuera del equilibrio mediante la ecuación de Nernst. Bien, este es el índice. Bibliografía. En especial les recomiendo mucho para entender bien todo lo que es la parte conceptual, en la parte del Levine y el Atkins, que son los que a mi gusto están un poco más claros, y en la parte del Castellan está un poco más extendido en tema de ecuaciones, pero los tres son buenos. Bien, empecemos definiendo los sistemas electroquímicos. Supongamos el siguiente sistema: una barra de zinc metálico en contacto con una solución acuosa de sulfato de zinc, a presión y temperaturas constantes. El zinc lo podemos pensar como cationes zinc 2+, y los electrones de la capa de valencia móviles. Los cationes de zinc 2+, se pueden transferir entre el metal y la solución, pero los electrones no pueden ingresar a la solución. Si la solución es muy diluida, entonces por la diferencia de potencial químico, la velocidad inicial con la que los iones abandonan la barra de zinc es mayor que la velocidad en la que los iones pasan de la solución al metal. Esto genera que la barra de zinc metálico produzca una carga negativa por el exceso de electrones. Esta carga negativa disminuye la velocidad del proceso en cual el zinc pasa del metal a la solución y aumenta el proceso contrario, hasta que ambas velocidades se igualan y se logra un equilibrio. En el equilibrio, la barra de zinc tiene una carga neta negativa y existe una diferencia de potencial eléctrico entre el zinc y la solución. Mediante técnicas de cinética electrolítica se muestra que en el equilibrio entre el zinc y una solución 1 molar de sulfato de zinc, los cationes de zinc 2+, atraviesan un área de 1 centímetro cuadrado de la interfaz metal-solución en cada dirección por cada segundo, llevan una carga de 2 por 10 a la menos 5 coulombs. Este flujo de corriente se llama corriente de intercambio. Es interesante que nos preguntemos cuántos moles de zinc llevan esa carga. La carga de una partícula de la especie I es ZIE, como vimos en la diapositiva anterior, donde E es 1,60 por 10 a la menos 19 coulombs, que viene de multiplicar esa carga, multiplicarla por el número de Avogadro, es la constante de Faraday, que es 96.485 coulombs por mol. Si realizamos el cociente de la carga que conocemos experimentalmente sobre 2, porque el catión es zinc 2+, multiplicado por la constante de Faraday, podemos calcular los moles de zinc 2+. Notemos que es una cantidad muy pequeña. ¿Qué quiere decir esto? Que la migración de moles de una fase a la otra es ínfima. Recapitulando, en cualquier interfase metal-solución en equilibrio existe una diferencia potencial delta phi que depende de la temperatura, la presión, la naturaleza del metal, del solvente y la concentración de iones metálicos en solución. Esta diferencia potencial va a estar dada por la transferencia de carga entre ambas fases. Entonces definimos un sistema electroquímico como un sistema heterogéneo en el que hay una diferencia de potencial eléctrico entre dos o más fases, dada por principalmente la transferencia de carga entre las fases con potenciales respectivos phi alfa y phi beta, si las fases fuesen alfa y beta. Y por otro lado, hay otros efectos que contribuyen a la diferencia potencial, como ser la orientación de las moléculas del agua, si la solución es acuosa, alrededor de los iones, la polarización de las moléculas que se encuentran adyacentes a la barra de zinc cargada negativamente, entre otros. También existen otros tipos de sistemas que presentan diferencias de potencial, como por ejemplo un sistema de dos fases líquidas, agua y benceno, que se debe esta diferencia de potencial a una orientación preferencial que tienen las moléculas que están próximas a la interfase. Pero estas diferencias de potencial son mínimas y no entran dentro del alcance que nosotros queremos alcanzar acá. Nuestro principal interés se centrará en sistemas cuyas fases sean conductores eléctricos.
Analicemos un poco la termodinámica de estos sistemas electroquímicos. Antes de empezar con la formulación termodinámica, vamos a ver en qué condiciones vamos a trabajar. Vamos a considerar solo fases que son conductoras eléctricas, es decir, metales, sales fundidas o soluciones de electrolitos. También podríamos considerar conductores de segunda especie, que son aquellos que experimentan transformación química con el paso de la corriente, es decir, sistemas donde el paso de la corriente eléctrica genera reacciones redox en el sistema. Estos sistemas ya los conocen, son las electrólisis o las pilas. Además, toda transferencia que vamos a ver tiene lugar por migración electrónica, es decir, existe una transferencia de electricidad y una transferencia de materia. También es importante que retomemos otro concepto que nos enseñaron en química en general, que son las leyes de Faraday. Recordemos que estos procesos están gobernados por reacciones redox, que los podemos dividir en una hemireacción para la oxidación y otra para la reducción. En esas ecuaciones estaban involucradas los moles de electrones requeridos para cumplir cada proceso. ¿Cómo traducimos esos electrones en la estoquiometría de la reacción? Lo vamos a hacer a través de la carga eléctrica que involucran los mismos. Las leyes de Faraday relacionan la cantidad de electricidad que pasa a través de un electrodo con la cantidad de sustancia liberada en los mismos. La primera es: la cantidad de sustancia disuelta o depositada es proporcional a la cantidad de electricidad que pasó. Y la segunda ley es que esta cantidad de sustancia disuelta o depositada es proporcional al equivalente gramo cuando circula un mol de electrones. Entonces, la masa de sustancia que se va a depositar o disolver va a ser igual a la carga que circula por el sistema Q dividido por ZI multiplicado por F. Y esto lo vamos a multiplicar además por el peso atómico del metal que se esté depositando o consumiendo. También el peso atómico sobre la carga del ion es el equivalente gramo. Y además, la carga que circula por el sistema se puede reemplazar por la cantidad de corriente que estaba circulando por el tiempo que circuló. Entonces, en un sistema electroquímico, las fases tienen cargas netas distintas a cero y existe una diferencia de potencial eléctrico entre las fases. Veamos un ejemplo. ¿Qué transferencia de masa con carga ocurre entre dos fases cuando la diferencia de potencial entre las mismas es de 10 volts? Suponemos una fase acuosa esférica de radio de 10 centímetros con carga Q en el borde de la fase. Entonces, el potencial eléctrico de ese sistema está dado por la ecuación en pantalla. Si de ahí despejamos Q, lo podemos calcular y nos da 10 a la menos 10 coulombs. Si esta carga se debe a un exceso de iones de cobre 2+, por ejemplo, la cantidad de moles de cobre que se obtienen son los siguientes. Esa misma carga que obtuvimos, 10 a la menos 10 coulombs, sobre ZI por F. ZI en este caso es 2 y F es 96.485. Entonces, estos son la cantidad de iones de cobre que están involucrados. Si lo pasamos a masa con el peso atómico, las cantidades, vamos a ver que son cantidades demasiado pequeñas para poder ser detectadas. 3 por 10 a la menos 14 gramos. La presencia de diferencias de potencial eléctrico entre fases afecta las ecuaciones termodinámicas. Cambia la energía interna de las especies cargadas y es por eso el interés nuestro de estudiarlas. Cuando las fases de un sistema electroquímico se ponen juntas para formar el sistema, pequeñas cantidades de transferencia de carga entre las fases producen las diferencias de potencial entre las fases. Supongamos un sistema en el que no ocurrieron estas transferencias de carga y todas las fases tienen potencial nulo. Es decir, un sistema donde el potencial en cada fase sea igual y además nulo. Si agregamos un diferencial de moles dNj de una sustancia J a la fase alfa, podemos plantear energía interna según la siguiente ecuación, donde mu sub J alfa es función de la temperatura, la presión y la composición del sistema, como cualquier potencial químico. Si ahora consideramos un sistema real, en que sí ocurre transferencia de carga entre fases y que sí se genera una diferencia de potencial por transferencia de masas, pero como ya vimos, estas son muy pequeñas y por lo tanto podemos considerar que tienen la misma composición química que el sistema hipotético. ¿Cómo se comporta la energía interna en este sistema real comparado con la energía interna del sistema ideal? Como la composición es la misma, la temperatura es la misma,
la presión es la misma y los primeros tres términos se van a mantener iguales. En este sistema, la diferencia reside en que el potencial en la fase alfa no es cero y cómo traducimos el potencial de una fase I en energía, multiplicando por las cargas involucradas. Para cualquier fase I, la energía eléctrica va a ser el potencial de esa fase por la carga. Si tenemos un cambio en dNj moles en la fase alfa, tenemos un cambio de diferencial de carga J en alfa. Y la energía involucrada a ese agregado de moles es el potencial en alfa, por este cambio de diferencial en la carga. Finalmente, la ecuación de energía interna para el sistema real queda de la manera que está. Como ven, los primeros tres términos se mantienen y el único término que cambia es el cuarto, que representa el potencial eléctrico en la fase alfa multiplicado por el diferencial de carga que estoy agregando. Podemos reemplazar diferencial de carga por su equivalente en diferencial de moles, vinculados por lo que explicamos en la ley de Faraday. Si reemplazamos diferencial de QJ en alfa por ZJ, es decir, la carga de esos moles que se están transfiriendo, multiplicado por la constante de Faraday, multiplicado por el diferencial de moles que representan, en la ecuación original llamamos a esta expresión. Que si se dan cuenta, el término entre paréntesis representa lo que antes era simplemente el potencial químico. Y a esto lo vamos a definir como potencial electroquímico. Lo que corresponde por el aporte eléctrico, es decir, la energía potencial molar electrostática de la especie I en la fase alfa es el segundo término y el primer término, lo dije al revés, y el primer término es el cambio en energía libre del sistema cuando se adiciona una cantidad de Ni de especie I. Este potencial electroquímico lo podríamos aplicar en las ecuaciones de estado de entalpía, de energía de Helmholtz, de Gibbs, y el concepto es totalmente extrapolable. Si tratamos al potencial electroquímico como veníamos haciendo con el potencial químico, para un sistema electroquímico cerrado, la condición de equilibrio de fases entre dos fases alfa y beta en contacto directo es que el potencial electroquímico de la especie sea el mismo en ambas fases. Y en el mismo sistema electroquímico cerrado, la condición de equilibrio de reacción es que la sumatoria de todos los potenciales electroquímicos multiplicados por su nu sub i sean 0, donde los nu sub i son los coeficientes estequiométricos de la reacción. La condición de equilibrio nos llega a la siguiente expresión. Esta función relaciona la diferencia de potenciales químicos en equilibrio de la especie I con la diferencia de potencial eléctrico entre las fases. Si la diferencia de potencial fuese 0, entonces los potenciales químicos tienen que ser iguales como las unidades anteriores. Entonces el sistema estaría en equilibrio. Además, para especies sin carga, la diferencia de potencial químico también es nulo. Por otro lado, también, mientras mayor sea el módulo de la diferencia de potencial, mayor será la diferencia de potencial químico y mayor será la transferencia de masa de una fase a la otra. Con esto terminamos este video y ahora continuamos con el que corresponde a celdas galvánicas.